Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos en esta segunda parte de este hermoso testimonio. Y bueno, como ya les había contado, y en la parte en la que quedé, es que Dios empieza a obrar de manera sobrenatural en mi vida. Entonces, bueno, siguiendo de esto que les estaba contando, em, a mí los médicos para el acné quístico me enviaron un medicamento que esto era como una quimioterapia. Ellos me dijeron que en los primeros 6 meses van a ser terribles. El acné quístico que tenías se te va a volver, mejor dicho, el doble de lo que ya tienes porque va a sacar. Entonces, eh, sí fue muy duro escuchar esto. eh, sí es muy pesado, o sea, era como que wow. Y aparte de lo que estoy viviendo, iba a ser peor. Entonces, pues bueno, decidimos con mi familia igual hacerlo. Yo empecé a tomarme el medicamento y bueno, como les dije, es una quimioterapia. Entonces, se me caía el cabello, no podía comer ni grasas, ni embutidos, ni lácteos. Le cogí asco, pero asco al olor a pollo y al pollo como tal. Yo quería salir corriendo de mi casa cuando estaban cocinando pollo. Ese olor me hacía como rebotar y no. Me tenía que cuidar del sol, bajé muchísimo de peso, no subía de 45 kilos, la piel reseca, me tocaba estármela hidratando, el cuero cabelludo, todo me tocaba con vaselina, el cuero cabelludo era terrible, la caspa de la resequedad que me daba el medicamento. Fue muy duro este proceso y bueno, un día me dio un desespero una noche que yo estaba llorando, yo decía ya no más, no quiero más, me quería arrancar todo eso, lo que tenía en mi carita. Mi papi le hizo llamada a mi mami porque ya estaba desesperado, no sabía qué hacer. eh, y bueno, mi mami dijo, bueno, vamos a orar y ya, le vamos a entregar todo esto a Dios porque ya nos estaba consumiendo a nosotros tanto que ya estábamos desgastados. Entonces oramos y en esa oración que hicimos con tanta fe en familia, em, esa piquiña, ese desespero que sentía en ese momento se fue, se calmó. Y en ese momento, en ese preciso momento, Dios empezó a orar en mi vida, en mi cara y a sacar todo eso que estaba en mí. Al día siguiente, em, bueno, esa noche dormí como nunca había dormido en este proceso, pues ya les había dicho que era un poquito difícil, un poquito muy difícil, em, el tema del sueño y bueno, además. Entonces esta noche dormí tranquilísima, dormí toda la noche, full. Al otro día, después de bañarme, me miro al espejo y noto que en la parte de acá eh, se ve más clarito. mm, Era una pequeña diferencia, pero para mí era muchísimo. Era ver ese milagro que Dios empezaba a hacer en mi vida. Entonces, em, desde ese momento hasta mi mirada me cambió. Era esa felicidad de que ya, Dios lo está haciendo, por fin, yo sé que lo va a hacer. Entonces, él empezó ese proceso desde ahí y bueno, lo que los médicos decían que en los primeros 6 meses iban a ser terribles. Dios obró en mí en los primeros 3 meses. A los 3 meses que cumplí el tratamiento, em, ya tenía súper seco. Obviamente me quedaban cicatrices, em, igual se veían las manchas y todo. Y pasé de tener mi carita así de brotada a tenerla así de limpiecita. Pero no estaban los granos, entonces era, Dios mío, era un milagro que Él había hecho en mi vida, en mi cara. Me secó todos esos granos que tenía. em, y bueno, y ya empecé. Bueno, primero dejé de tomar ese medicamento porque pues ya no lo necesitaba más.
Ya era eso, era para secar los granitos. Ya después empezamos a comprar como cositas para la carita. Y bueno, en este momento, pues gracias a Dios, sí tengo aún unas cicatrices en la cara. Igual pues con la parálisis facial aún quedan como secuelas. Volví a sonreír de verdad y no una sonrisa fingida. Mm, y bueno, me alejé de todo mi mundo falso que tenía. Eh, en ese momento que empecé a mejorar y empecé a salir de este proceso, en ese momento decidí alejarme de todo y empezar de cero, pero de cero con Dios. Encaminar de la mano de Él. Y todas las amistades y esto finalmente nunca estuvieron ahí cuando yo los necesitaba. Solo estuvo mi familia y Dios. Entonces, eh, ahí Él me mostró que no necesito de nadie para salir. Simplemente si Él está conmigo y si mi papá, mi mamá y mi familia están conmigo, no me hace falta nada. Ni un hombre a mi lado, ni personas que no van a sumar. Después de esto, solo empecé a confiar en Él y solo quería que Él obrara en mi vida. Sabía que estar con Él iba a ser lo mejor, porque desde que Él empezó a manifestarse en mí, a hacer ese milagro, a limpiar mi cara, a limpiar mi rostro, eh, me volví a pegar a Él, me cogí nuevamente de la mano de Él y así fue siempre con Él. Yo, aunque me intentara alejar, él siempre volvía y me llamaba, volvía y me hablaba. Y aún, aún lo sigue haciendo, aún me sigue llamando. eh, Estar con él es la mayor bendición que uno puede tener. Mm, en el mundo uno no consigue nada bueno. El mundo solo nos pinta una realidad muy distorsionada, una felicidad que no es felicidad. Y estar con Dios es esa verdadera tranquilidad, esa verdadera felicidad, es reír de verdad, em, sentirlo a Él es lo mejor. Y bueno, pues Él también en medio de ese proceso, eh, Él me llamó, me volvió a llamar, pero me dijo que era a causa de mi desobediencia, lo que había pasado también. Em, Fue como la única manera de él arrodillarme ante él y yo no seguirme desviando del camino. Em, Me abrió los ojos en todos los sentidos donde los tenía súper vendados, eh, con la pareja con la que estaba, eh, dejando al lado a mi familia, poniendo a esta persona encima de mi familia. Entonces eran vendas que me estaban oprimiendo mi vida. Y en medio de todo esto, él me rescató, me llamó y me llamó la niña de sus ojos, la princesa de su trono. Mm, Siempre me lo ha hecho saber. Él no permite nada conmigo. Yo soy la que muchas veces permito el daño que me pueda causar a mi vida, porque él lo evita a toda costa todo lo que me vaya a pasar. Pero pues uno finalmente tiene el libre albedrío de escoger por qué camino te vas. Entonces, él siempre ha estado ahí. Y bueno, después de este proceso me apegué más a Dios.
No significa que todo sea perfecto porque nunca un ser humano va a poder llegar a ser perfecto como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es seguirlo a Él, es seguir sus mandamientos, lo que Él nos dejó a nosotros. Y, y bueno, eh, fue causa de mi desobediencia por haber hecho un trato con Él y no haberlo cumplido. Yo le dije que un año me iba a guardar y no me guardé un año. Entonces, como no le cumplí, pues Él me buscó. Y, y bueno, en medio de eso, también me dio un versículo que le tengo aquí, que es en Mateo 11, del 28 al 30, que dice, vengan a mí todos ustedes, cansados de tanto trabajar y de llevar tanta carga encima, yo los haré descansar. Acepten llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, pues soy paciente y de corazón humilde, así hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces él me estaba pidiendo en ese momento que le entregara todo lo que yo tenía, toda mi carga que llevaba, y él me daba la carga de él, que es ligera, suave, sin preocupación. No significa que no vayan a haber complicaciones, pero si estamos de la mano de Dios, eh, va a ser mucho mejor. Mucho es tener una guía a un problema. Es que Él te dé la solución, no al instante, pero Él te la va a dar. Porque si tú estás agarrado de Él nunca te va a dejar solo. Y lastimosamente a mí me tocó aprenderlo a las malas, no de la manera como tal vez Dios lo hubiera querido, pero finalmente todo lo que nosotros pasamos, eh, aunque el enemigo no lo quiera ver como algo malo, Dios utiliza todo lo malo que nos pasa para hacer de nosotros un testimonio para otras personas que tal vez estén pasando por lo mismo y que tal vez se puedan evitar muchas cosas. Pero todas esas cicatrices que quedaron son, aprendí a amarlas, aprendí a quererlas y aprendí a hacerlas mías, porque es un proceso que yo tuve que pasar, pero por ese proceso llegué a los pies de Cristo. Mi vida sin Él era un hoyo negro, y Él, por su amor y por su misericordia, me sacó de ahí. Me mostró el verdadero amor, me enseñó a vivir sin un hombre y que es ser verdaderamente amada, ¿sí? sin, sin esperar nada del mundo, sin esperar nada de un hombre, sino solo esperar en Él y el tiempo de Él. Y, y bueno, eh, ahorita sigo igual, sigo pasando por circunstancias. em, Ahorita estoy pasando por un proceso de la tiroides. Mm, Antes no subía de peso, ahora pues estoy sufriendo hipotiroidismo. Entonces, pues nada, eh, sigo confiando en Dios, y si Él lo hizo una vez cuando estaba, mejor dicho, muchísimo peor, yo sé que lo va a hacer ahorita, y no dejo de confiar en Él y dejar todas mis cargas en Él, porque eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida, entregar su vida a Él. Bueno, también me bauticé el año pasado en diciembre y seguido a eso, Dios me confirmó que soy una adoradora de Él, así que me puso a estudiar música y canto. Entonces, ahorita estoy estudiando y que sea Él guiándome. Este fue mi testimonio, esto fue lo que ha hecho Dios en mi vida. Espero les sirva, espero Dios redarguya sus vidas y nunca se suelten de la mano de Dios. Él siempre está ahí estirándonos su mano y está ahí pidiéndonos que lo sigamos a Él.
pero nosotros somos los únicos que le damos la espalda y no lo miramos a él. Y gracias por esta oportunidad de escucharme, pero también escuchar a Dios, lo que Él quiere hablar a sus vidas. Em, Esto no es casualidad y si llegó a ti es porque Dios quiere hablarte. No hagas caso omiso. Un abrazo y chao, chao.